Buen día a todos. Siguiendo con las clases del módulo 2, hoy vamos a hablar todo lo relacionado al absceso hepático, a su diagnóstico y sobre todo a su tratamiento. ¿Qué entendemos por absceso hepático? Es una colección localizada de pus en el hígado que es resultante de cualquier proceso infeccioso con destrucción del parénquima y el estroma hepático. ¿Y cuál es la etiología del absceso hepático? Y tenemos la que son de origen bacteriano, que es el absceso hepático piógeno. Tenemos la que son de origen micótico, cuya agente causal principal es la Candida albicans. Y tenemos también de origen ameboiano, cuya agente causal principal es la entamoeba histolítica. Vamos a hablar primeramente de lo que es el absceso hepático piógeno. El absceso hepático piógeno es una enfermedad que sigue siendo aún un reto médico, ya que su curso clínico suele ser grave, el diagnóstico en ocasiones es tardío y la mortalidad es muy elevada. El absceso hepático piógeno no representa una enfermedad hepática específica en sí, sino más bien el destino final de muchos procesos patológicos. Se trata de una entidad clínica que clásicamente se ha relacionado con una elevada mortalidad, con porcentaje cercano al 95%, cuando las lesiones eran múltiples. En relación a la epidemiología del absceso hepático, vemos que la incidencia de los abscesos hepáticos piógenos es baja. Se está observando un leve incremento diagnóstico con una incidencia entre el 0,020 y el 0,088% de los ingresos hospitalarios. La edad de afección más común corresponde a la quinta y sexta década de la vida. Afectan con mayor frecuencia al sexo masculino y no tiene una preferencia étnica. En relación a la etiopatogenia de los abscesos hepáticos, tenemos que pueden ser por vía biliar, portal, por contigüidad, arterial, traumatismo y criptogenético. Los abscesos hepáticos de origen biliar se los denomina también colangíticos. Suelen ser secundarios a procesos obstructivos a nivel de las vías biliares, como la coledocolitiasis, como la estenosis, colangitis esclerosante, el carcinoma de páncreas o de las vías biliares. Y esta vía de diseminación es la más frecuente. Tenemos también los abscesos que son de origen portal y suelen ser secundarios a la infección de un órgano cuyo drenaje venoso se realiza en el sistema portal. Por ejemplo, en el contexto de una apendicitis aguda, una diverticulitis aguda, una pancreatitis, una colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn también se complica de forma rara con abscesos hepáticos. Tenemos también los abscesos hepáticos que se producen por extensión directa o por contigüidad y se producen como consecuencia de una infección de vecindad que afecta al parénquima hepático, por ejemplo, una colecistitis aguda, empiema vesicular, abscesos sufrénicos u otros abscesos abdominales contiguos, así también como las úlceras perforadas. Después tenemos también los abscesos que pueden ser de origen arterial. Una bacteriemia sistémica puede dar lugar a la formación de abscesos hepáticos, aunque es poco habitual. Por ejemplo, la tromboflebitis periférica supurada, sobre todo en toxicómanos, la endocarditis, las infecciones pulmonares, las infecciones de las vías urinarias, osteoarticulares, todo esto por vía hematógena pueden producir un absceso hepático. Tenemos también los abscesos hepáticos postraumáticos, que son consecuencia de traumatismos abdominales, ya sean estos abiertos o cerrados. Y tenemos también los abscesos criptogenéticos, donde la etiopatogenia es desconocida. Después de haber descartado todos los otros probables focos de infección, entonces podemos catalogar como un absceso criptogenético. ¿Cuál es la metodología diagnóstica que vamos a utilizar para poder determinar si este paciente es o no es portador de un absceso hepático? Y como en cualquier otra patología, vamos a seguir siempre los pilares principales, que en primer lugar es la clínica del paciente, seguido después de los métodos auxiliares de diagnóstico, empezando siempre de lo más simple a lo más complejo, que sería desde el laboratorio y después los métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes, como por ejemplo la radiografía de tórax y de abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear
y también la punción aspiración dirigida por una ecografía o por tomografía, que es mucho más agresivo, ya es un estudio bastante invasivo. En relación al cuadro clínico que tiene el paciente portador de un absceso hepático, normalmente su presentación suele ser en forma subclínica y poco expresiva, representada principalmente por fiebre, malestar general, anorexia, vómitos, adelgazamiento, y se ve sobre todo esto en ancianos. También puede presentar la triada clásica de fiebre, ictericia y dolor, casi siempre asociada a colangitis o pileflebitis, pero se observa cada vez menos en las series actuales. O sea, perfectamente puede confundir con una colangitis, pero muchas veces puede ser consecuencia de la colangitis también la presencia del absceso hepático. También puede tener una hepatomegalia o masa dolorosa palpable que encontramos en el examen físico en un 38 a 60%. También el paciente puede tener ictericia en un 17 a 31%, que puede estar relacionada a una de las causas del absceso, que puede ser por una obstrucción a nivel de las vías biliares. Los pacientes refieren síntomas desde varios días hasta 3 a 4 semanas. La duración de la sintomatología en pacientes con enfermedad del tracto biliar o con diseminación hematógena suele ser más corta que en aquellos con pileflebitis o con abscesos criptogenéticos. En relación a las complicaciones que puede tener un paciente que es portador de un absceso hepático piógeno, se puede observar que puede presentar bacteriemia y shock séptico, puede producir una rotura del absceso hacia la cavidad peritoneal, lo que va a llevar lógicamente a una peritonitis generalizada, puede producir también una perforación en cavidad pleural, pericárdica o bronquial, dependiendo de la localización del absceso hepático, puede producir también lesiones sépticas metastásicas, una endostalmitis o uveitis, puede producir un absceso pulmonar, cerebral o prostático, osteomielitis y o artritis piógena y abscesos del psoas. Todo esto sería por presencia de metástasis sépticas con punto de partida en el absceso hepático. ¿Cuál es el laboratorio normalmente que podemos encontrar en un paciente portador de un absceso hepático? En el hemograma podemos ver la presencia de leucocitosis con o sin desviación hacia la izquierda, un 75%. También podemos ver en el hemograma que puede tener anemia en un 40 o 69%. En la crisis sanguínea podemos observar que hay una prolongación del tiempo de protrombina en un 30%, porque recuérdense que el TP es de síntesis hepática, entonces puede estar alterado también su tiempo de protrombina. Puede haber un incremento moderado de las transaminasas, la GPT, la GOT, en un 38 o 71%, porque puede haber también daño hepatocelular, lo que produciría el aumento de estas transaminasas. También se puede observar una elevación de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina, y esto puede ser debido justamente a que una de las causas del absceso hepático sea alguna patología que produce obstrucción a nivel de las vías biliares. Se puede producir también una elevación de la LDH, de la gamma GT, una hipoalbuminemia, porque recuérdense que la albumina también es de síntesis hepática y puede estar alterado su síntesis en estos pacientes. Y puede haber también una elevación de los valores de la vitamina B12. En relación a la bacteriología que podemos encontrar en un paciente con un absceso hepático, la identificación del germen causal es posible en el 48 a 84% de los casos. Hay un franco predominio de los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, la Klebsiella, Pseudomonas y el Proteus. La frecuencia de aislamiento anaerobio oscila entre el 24 a 67%, y los organismos más identificados son Bacteroides fragilis, el Fusobacterium, el Streptococcus y el Clostridium. Patterson había subrayado el papel de los streptococos en los abscesos hepáticos. Posteriormente se confirmó su frecuente implicación en esta enfermedad. Entre los más habituales figuran el Enterococcus y sobre todo el grupo Streptococcus milleri. Y la infección polimicrobiana se objetiva entre el 26 a 64% de los abscesos hepáticos piógenos. Todos estos datos es muy importante tener en cuenta porque sería de extrema importancia poder determinar cuál es el agente causal, el germen involucrado en estos pacientes, para poder así dirigir bien su antibiótico terapia. En relación a los métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes, vamos a empezar con la radiología. Un 25-60% de los pacientes presentan alguna anormalidad en la radiografía de tórax.
que puede ser una elevación del hemidiafragma derecho, atelectasias basales y derrame pleural. La radiografía simple de abdomen es de poca ayuda diagnóstica, pero puede demostrar signos anormales como por ejemplo la presencia de hepatomegalia. Se puede observar un nivel aire líquido, que son los niveles hidroaéreos a nivel del hígado, o gas en la vía biliar extrahepática, que es la aerobilia o neumobilia. O sea, la radiología también tiene su importancia dentro del paciente, dentro del estudio de estos tipos de pacientes con acceso hepático. Solo que hay que saber interpretar y todo lógicamente dentro del contexto de la clínica del paciente. Esta es una imagen de una radiografía de tórax de un paciente que tiene un acceso hepático. Lógicamente, como dije, apoyado de la clínica del paciente, le pedimos esta radiografía de tórax. Y acá podemos observar, por ejemplo, una elevación del hemidiafragma del lado derecho, lo que indica que probablemente que hay algo que esté aumentando la presión ahí y que a nivel del hígado y que eso eleva la cúpula diafragmática. Esta imagen es muy característica en un paciente, sobre todo que tiene clínica de un absceso hepático. En esta otra radiografía de tórax podemos apreciar perfectamente la elevación del hemidiafragma derecho y se observa un nivel hidroaéreo subfrénico. Esto nos puede indicar probablemente que tenga un absceso hepático y que esté sobreinfectado con un agente anaerobio. Esta imagen es muy característica, por ejemplo, lógicamente dentro del contexto clínico del paciente. Después tenemos también la ecografía abdominal. La ecografía abdominal es muy importante para el estudio de un paciente con absceso hepático. Tiene una sensibilidad entre el 80 y 96%. Pero ¿cuáles son sus limitaciones? Es que tiene un difícil acceso a segmentos posteriores del hígado. Identificación de accesos microscópicos múltiples que también no puede verse por ecografía y la presencia de existencia de infiltración grasa en los pacientes obesos con mucha grasa. Muchas veces dificulta la visualización del absceso. Esta es una imagen de una ecografía abdominal donde se puede apreciar perfectamente la presencia del absceso hepático. Se puede determinar bien las paredes, los límites y el contenido. Normalmente suele ser inhomogéneo con presencia de líquido. Entonces, esta es una imagen característica de un absceso hepático que se puede determinar por ecografía. Ahora bien, pasamos a otro método auxiliar de diagnóstico por imágenes, que es la tomografía axial computada. Realmente este método es el gold standard para el diagnóstico del absceso hepático, ya que tiene una sensibilidad entre el 90 al 100% de los casos. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene la tomografía en relación a la ecografía? Tiene una detección de correcciones de hasta 0,5 centímetros de diámetro, cosa que en la ecografía era muy difícil poder determinar. Tiene una posibilidad de explorar correctamente la zona posterior-superior hepática. Puede aportar además información acerca de la existencia de una enfermedad abdominal asociada relacionada con el absceso. Por ejemplo, una apendicitis aguda, diverticulitis. Entonces, a la par de poder ver el absceso a nivel del hígado, también nos puede ayudar a evaluar todo el resto del abdomen y buscar las probables causas del absceso hepático. Porque recuérdense que el absceso hepático la mayoría de las veces suele ser consecuencia de una patología, ya sea abdominal, que va a tener por su diseminación por vía portal, puede ser por vía hematógena, por vía biliar, por contiguidad, así como hablamos anteriormente. Esta es una imagen de una tomografía donde podemos apreciar perfectamente la presencia del absceso hepático, que está lógicamente localizado aquí a nivel del lóbulo derecho del hígado. Ven que se puede delimitar perfectamente los bordes, se puede medir, se ve la consistencia, o sea, el líquido que tiene dentro de eso. Y esa es una imagen muy característica, por ejemplo, de un absceso hepático. Y lo ideal, como les dije, que sea siempre con contraste para que se pueda realzar así los bordes y podamos ver este tipo de imagen. Aquí tenemos otra tomografía, en este caso ya la presencia de abscesos múltiples que están localizados ya en el lóbulo izquierdo del hígado. Y de la misma imagen en los bordes irregulares y la presencia de líquido en su interior. Esta es una imagen muy característica también de los abscesos hepáticos. Acá tenemos otra imagen de una tomografía axial computarizada con contraste endovenoso. Y aquí vemos la presencia de una gran masa, o sea, infectada, un gran absceso a nivel del lóbulo derecho del hígado. Y se puede apreciar la presencia de aire dentro de la colección, dentro del absceso.
Esto nos indica evidentemente que está sobreinfectado con bacterias anaerobias. Y es una imagen muy característica de un absceso hepático, esta imagen. Aquí tenemos otra tomografía, en este caso no es axial, sino es un corte coronal o frontal. Y podemos apreciar perfectamente la presencia de una masa bastante grande a nivel del lóbulo izquierdo del hígado, que es bastante irregular, con contenido líquido en su interior. Esta también es una imagen muy característica de un absceso hepático. Pero en este caso, como le dije, es un corte coronal de la tomografía. También le voy a citar a modo de comentario la resonancia magnética nuclear, que también se podría utilizar porque tiene una ventaja teórica sobre la tomografía en que proporciona una mejor información acerca de la anatomía venosa hepática. Sin embargo, la relación entre un absceso y las venas hepáticas puede ser apreciada ya por una ecografía, sobre todo cuando se usa intraoperatoriamente. Además del alto coste, la tardanza en su realización y la ausencia de un acceso fácil para el drenaje percutáneo han limitado su utilidad en estos pacientes. Aquí evaluamos lo que sería costo-beneficio. Si con una ecografía que te puede aportar casi los mismos datos que una resonancia, entonces ¿para qué vamos a utilizar este estudio siendo que es mucho más costoso que una simple ecografía? Pero les cito a modo de comentario que de repente también se puede utilizar. Aquí vemos la imagen de una resonancia magnética nuclear de un paciente con un absceso hepático. En este caso vemos que está localizado a nivel del lóbulo izquierdo del hígado. Esta es la imagen característica de la resonancia. Acá tenemos otra imagen de una resonancia también con un corte coronal o frontal y se puede observar la presencia de un absceso hepático a nivel del lóbulo derecho del hígado. Es una imagen muy característica también de la resonancia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la punción aspiración guiada por una ecografía o por tomografía axial computada. Lógicamente este ya es un estudio invasivo. Pero otro de los hitos históricos que marcaron un avance no solo diagnóstico, sino también terapéutico, fue justamente la punción aspiración diagnóstica del acceso, que como les dije puede ser guiada por ecografía abdominal o por tomografía. Mediante esta técnica se obtienen muestras de pus para la tinción de gran y cultivos a fin de identificar el microorganismo causal, paso esencial en el diagnóstico de certeza. Además puede servir como drenaje terapéutico. Es muy importante esto porque mediante eso vamos a tener la bacteriología y vamos a poder hacer el antibiograma y tener la antibiótico terapia bien dirigida. Aparte, si la colección no es de gran tamaño, al realizar la punción y drenar ese absceso ya puede ser terapéutico también. La aspiración diagnóstica está indicada en todos los casos con diagnóstico de presunción de un absceso hepático piógeno o con un diagnóstico incierto, así como en la diferenciación de un absceso piógeno o amediano, a menos que una laparotomía exploradora esté indicada por existir una enfermedad abdominal subyacente. Lo que pasa es que muchas veces puede haber una causa de un absceso hepático que requiere, o sea que se traduce en un abdomen agudo quirúrgico, y lógicamente eso va a llevar a una laparotomía exploradora y entonces en ese momento ya se soluciona la causa que produjo el absceso y se drena el absceso también. Esta es una imagen, por ejemplo, de una punción que en este caso está guiada por una ecografía. En la primera imagen a la izquierda podemos ver el absceso que se localiza primeramente con la ecografía, se delimita el tamaño, la consistencia, y en la segunda imagen ya vemos cómo se introduce la aguja. Ahí se ve la densidad metálica en la ecografía y vemos que la punta de la aguja ya está dentro de la colección. Lógicamente cuando se llega a ese nivel se aspira y ahí se puede ver el contenido purulento del absceso. Esta es una imagen que nos muestra una punción de aspiración, en este caso guiada por una tomografía. Ahí se puede localizar el absceso y una vez localizado entonces se pasa a introducir la aguja y se constata de que la punta de la aguja esté dentro de la colección. Ahí se aspira y se puede drenar el contenido del absceso. Otros métodos auxiliares de diagnóstico que de repente se pueden utilizar para el absceso es la gammagrafía, la arteriografía, la colangiografía intravenosa, pero prácticamente ya pasaron a la historia, ¿verdad? Pero les comento nada más para que sepan que se utilizó en alguna vez o de repente en algunos casos bien puntuales se podrían utilizar.
La colangiopancreatografía retroendoscópica, la ERCP o CEPRE, es una técnica de interés tanto diagnóstico como terapéutico, sobre todo en aquellos accesos que tienen su origen son de origen biliar, porque en ese caso ya va a tratar directamente la lesión dentro de las vías biliares y va a drenar esa vía biliar y lógicamente eso va a mejorar la evolución del paciente con el absceso hepático. Ahora, hablando un poco ya del tratamiento del absceso hepático, tenemos tres pilares fundamentales. Podemos utilizar una antibiótico terapia aislada, un drenaje percutáneo y un drenaje quirúrgico. Hablando del tratamiento del absceso hepático, vemos que la antibiótico terapia aislada ha sido utilizada en pacientes estables con abscesos solitarios, pequeños o múltiples con muy buenos resultados. Y también que las combinaciones antibióticas utilizadas son la cefalosporina de segunda o tercera generación, lógicamente para atacar los gérmenes gram negativos y que suelen ser asociados también con anaerobicidas en caso de que haya gérmenes anaerobios. Entonces se usa doble antibiótico terapia, una antibiótico terapia combinada. También se puede utilizar aminoglucósidos más anaerobicidas y varias otras combinaciones, ¿verdad? Y por eso es importante tener el aislamiento de la bacteria para poder hacerle un antibiograma y tener una buena conducta terapéutica, o sea, un antibiótico bien dirigido ya al germen involucrado en este caso. En general se admite que los enfermos con abscesos múltiples de origen biliar deberían de ser tratados al menos durante 3 a 4 semanas. Esto es muy importante saber. Un paciente que es portador de un absceso hepático va a necesitar una antibiótico terapia por vía parenteral bien prolongada, por lo menos durante 3 a 4 semanas. Y posteriormente a eso, si es que tiene buena evolución clínica en su internación, se realiza 2 a 4 semanas más con un antibiótico por vía oral. Aunque también se vieron ensayos en pacientes con un absceso solitario drenado que puede realizarse un curso antibiótico terápico corto, ¿verdad? Pero acá lo fundamental es entender que el tratamiento en estos tipos de pacientes es bastante prolongado, o sea, tiene que estar internado por lo menos entre 3 a 4 semanas el paciente. Las técnicas de drenaje percutáneo utilizados en los accesos hepáticos piógenos son el catéter de drenaje y la aspiración cerrada, que puede ser, así como dijimos, guiada por ecografía o por tomografía. El catéter de drenaje consiste en resolución del absceso entre 69 a 90%, preconizándose incluso la colocación de varios catéteres en lesiones múltiples. No necesariamente se va a colocar un solo catéter para poder drenar el acceso. En caso que se pueda ver múltiples accesos y que estén localizados en una posición de fácil acceso, se puede colocar varios catéteres a la vez, 2, 3 catéteres, y lógicamente se va a poder drenar mayor cantidad y va a tener mejor evolución el paciente. La aspiración percutánea, única o múltiple, está ganando cada vez más adeptos. Los porcentajes de éxito varían entre el 58 a 88% y son similares a los obtenidos con el catéter de drenaje. Y es de resaltar también que en el estudio aleatorio, en un estudio que se hizo en el que se encuentra mayor efectividad con la colocación de un catéter que con la aspiración. Esto significa que en el momento que nosotros localizamos el absceso, se realizó la punción, se aspiró todo lo que se podía y también por un método de Seldinger que se introduce un catéter y se deja un catéter en el lugar de la lesión donde está el absceso. Entonces lógicamente eso va a seguir drenando los días posteriores. Y lógicamente en estos casos, por ejemplo, va a tener mucho mejor evolución, pero tienen que ser en casos seleccionados. Aquí en esta imagen estamos viendo cómo se realiza el drenaje percutáneo. El cirujano que está realizando el procedimiento le hace la ecografía, localiza bien la lesión del absceso, entonces ahí pasa a realizar la punción, así como le mostré en una imagen anterior. Entonces localiza la colección y empieza a aspirar. Y ahí vemos la característica del líquido que sale, que es bastante purulento. Lógicamente se trata de aspirar todo lo que sea el contenido de eso y se retira nuevamente la aguja. En este caso, el drenaje percutáneo, vimos que se realizó primeramente, lógicamente, todo el procedimiento como la imagen anterior, donde se realizó la punción de la colección, se drenó y por un método de dilatación, que es un método de Seldinger que se llama,
se va colocando este catéter dentro de la lesión. Entonces se puede ir aspirando constantemente y después se prolonga también con un colector que va a ir drenando todos los días la colección. Y lógicamente hay que cuantificar el débito diario para ver si está resolviéndose o no el cuadro. Ahora, siguiendo con el tratamiento del absceso hepático, cuando decimos que el paciente tiene una indicación de realizar un drenaje quirúrgico, donde ya no es solamente suficiente con la antibiótico terapia ni con el drenaje ya percutáneo, sino que ya necesita una cirugía. Y las indicaciones justamente son cuando hay un fracaso del drenaje percutáneo, cuando hay una existencia de una enfermedad abdominal concomitante que requiera una solución quirúrgica. O sea, si le vamos a operar a un paciente, ya sea que tiene una diverticulitis o tiene una apendicitis y vemos que también tiene un absceso hepático, lógicamente lo operamos y le solucionamos el problema primario ahí y aparte también drenamos ya el absceso. Otra indicación es lógicamente cuando hay una rotura del absceso con peritonitis. Eso se va a manifestar luego el paciente como un abdomen agudo quirúrgico. Muchas veces no sabemos la causa. Entramos, le operamos al paciente y resulta ser que vemos que tiene un absceso hepático que se produjo una rotura y lógicamente esa fue la causa de su peritonitis. Otra indicación es cuando hay una contraindicación anatómica para las técnicas percutáneas. Muchas veces algunos pacientes tienen variaciones anatómicas o la localización del absceso está en una zona donde es muy riesgoso realizar una punción, entonces se decide directamente la intervención quirúrgica. Y cuando hay un hallazgo casual de un absceso en el transcurso de una laparotomía, uno entra a operar a un paciente y ve un absceso, lógicamente no va a dejar el absceso hepático en su lugar, sino va a solucionar también eso, va a realizar el drenaje del mismo. Siguiendo con el tratamiento quirúrgico del absceso hepático, en algunos casos pueden llegar incluso a necesitar realizarse la hepatectomía. ¿Y esto cuándo es? Cuando se realiza, cuando hay abscesos con gran destrucción hepática o cuando hay múltiples lesiones, o sea, cuando hay grandes lesiones multiloculares, o sea que están diseminados en todo el parénquima hepático. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una cirugía donde se ve un absceso hepático que se abrió y se drenó. Esa es la característica líquido purulento del absceso hepático. Entonces acá vemos que se abre y se aspira. Entonces ahí se soluciona intraoperatoriamente este absceso. Acá vemos cómo se ha introducido una tijera dentro de la cavidad que quedó posterior al drenaje del absceso. O sea, vemos que es bastante profundo la cavidad que queda. Y acá esta imagen muestra lo que sería la cavidad residual del absceso. Una vez que aspiramos completamente el contenido purulento del absceso, revisamos ahí, vemos que no haya más líquido que podamos aspirar. Y vemos la gran necrosis y la gran destrucción del parénquima hepático que produce este absceso. Y esta imagen es para mostrar que una vez que se realizó el drenaje de ese absceso, se exploró bien, se hace lo que se llama la epiploplastia, que consiste nada más en agarrar el epiplón y poner en ese lugar donde estaba la cavidad del absceso. Entonces eso bloquea, porque el epiplón, como saben, es el gran centinela dentro del abdomen. Entonces justamente eso es lo que trata de bloquear siempre cualquier proceso infeccioso que pueda haber. Y en este caso se realiza la epiploplastia, entonces una vez que se drenó todo el absceso. Esta imagen es para mostrarle el tipo de drenaje que se coloca, que es el drenaje de Jackson-Pratt. Ven que tiene múltiples fenestras. Entonces eso se localiza dentro de la cavidad del absceso y se prolonga con ese tubo que ven al final como la perita, que eso tiene un sistema en aspiración continua. Entonces eso hace que salga constantemente el líquido purulento de la cavidad del absceso. Bueno, todo lo que hablamos recién era todo relacionado a lo que es el absceso hepático de origen piógeno. Pero también tenemos que conocer lo que es el absceso hepático de origen amediano, que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener un paciente para ser portador de un absceso hepático amediano? Sobre todo los países que están en vías de desarrollo, una pobreza extrema, lógicamente se relaciona con la calidad de vida del paciente que puede acceder a este parásito. Hay el paciente que tiene déficit de condiciones sociosanitarias, pacientes que viajan a áreas endémicas, 2 a 5 meses hasta 12 años, en los pacientes que viven hacinados y en la homosexualidad.
Ese es por la vía de diseminación. ¿Cuál es la epidemiología del absceso a mediano? Normalmente presenta una manifestación extraintestinal, que es la forma más frecuente de su presentación. Normalmente se ve en países tropicales y en áreas endémicas. Hay una relación en hombre-mujer de 10 a 1, o sea, mucho más frecuente en el hombre. Suele tener una edad promedio de 18 a 50 años y su principal localización suele ser el lóbulo derecho del hígado. Esto para ver más o menos cómo es la patogénesis de la infección por la entamoeba histolítica. Vemos que es transmisión fecal oral, entonces eso llega después a la sangre y por vía hematógena llega al hígado y se localiza y produce el absceso, en este caso a mediano. ¿Cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Tienen una presentación aguda que tiene menos de 10 días de sintomatología y tiene una presentación crónica donde tiene más de 2 semanas hasta 6 meses. Hay un antecedente de amebiasis intestinal en 1/3 de los casos de los pacientes, cosa que no puede hacer sospechar la presencia de este absceso. Estos pacientes suelen tener dolor abdominal en un 92% de los casos, fiebre con escalofrío, malestar general, astenia, pérdida de peso, anorexia, que puede ser también subaguda o indolente. A nivel cardiopulmonar, normalmente puede ser que sea normal o puede tener pequeños derrames pleurales y suele haber una hepatomegalia en un 62% de los casos que encontramos al examen físico. Y también puede tener una ictericia porque puede haber una destrucción del parénquima hepático también. Y entonces eso se ve en un 22% aproximadamente de los casos. El laboratorio es muy importante realizar y se puede ver que hay una leucocitosis, o sea, normalmente suele ser por encima de 15.000 glóbulos blancos. El paciente por lo general suele estar anémico, tiene una anemia microcítica hipocrómica, por eso tenemos que evaluar bien los índices hematimétricos que se observan en el hemograma en estos tipos de pacientes, que eso nos van a ayudar bastante a determinar que tienen una anemia crónica. Entonces por eso es importante evaluar los índices hematimétricos. También podemos ver las fosfatasa alcalinas que están elevadas en un 76% de los casos. Puede haber una bilirrubina, el AST y el ALT elevado. Eso por lo general puede ser porque hay una pequeña destrucción ya del parénquima hepático. Puede tener una hipoalbuminemia también porque hay una disminución de la síntesis hepática de la albúmina. Siguiendo con los estudios laboratoriales, se puede pedir una detección de anticuerpos que aparecen entre el 7º y 10º día, en el 90 a 100% después del inicio de los síntomas. Entonces es muy importante pedir esta detección de anticuerpos, que puede ser por hemaglutinación indirecta, por el test de ELISA, por electroinmunoforesis, por inmunodifusión. Estas son las formas como se pueden pedir los anticuerpos, que pueden orientar bastante a que pueda ser de origen parasitario este absceso que presenta el paciente. Ahora, ¿cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes que podemos pedir en un paciente con sospecha de un absceso hepático a mediano? Así como vimos también en el de origen piógeno, se puede pedir una radiografía de tórax, una ecografía, una tomografía, una gammagrafía. ¿Cuáles son las características ecográficas que de repente podemos encontrar en estos pacientes con acceso a mediano? Generalmente las lesiones son únicas, a diferencia de las piógenas que dijimos que pueden ser múltiples. Tienen una forma oval o redondeada, tienen los bordes bien definidos y la lesión es hipoecogénica. Y normalmente se localiza cerca de la superficie del hígado. Otro estudio por imágenes que se puede utilizar es la gammagrafía con tendencia 99. Y esto es lo que permite básicamente diferenciar si el acceso hepático es de origen amediano o piógeno. Porque en el acceso hepático de origen amediano, la lesión en este estudio suele ser fría o hipocactante, a diferencia del piógeno, que la lesión es caliente. O sea, tiene su utilidad para este tipo de lesiones. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente con un acceso hepático amediano? Puede tener una sobreinfección en el 2,5% de los casos. También puede tener una ruptura dentro del peritoneo, que ocurre en un 2 a 7% de los casos. Puede producir una amebiasis pleuropulmonar en el 10 a 20% de los casos.
una pericarditis y un taponamiento cardíaco, puede producir una ruptura hacia otros órganos y también una diseminación hemática que pueda llegar a prácticamente cualquier parte del cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento de un paciente portador de un absceso hepático mediano? También, al igual que el piógeno, es un tratamiento médico y lógicamente el drenaje del absceso, que puede ser por vía percutánea o directamente por una laparotomía. Ahora, ¿cuándo está indicado realizar una punción diagnóstica y terapéutica en un paciente portador de un absceso hepático a mediano? Lógicamente, cuando hay una falla al tratamiento médico, 3 a 5 días. En este caso, lógicamente se le da, como es un parásito, se le da antiparasitario, no es que se le da antibiótico a estos pacientes. Si ese tratamiento antiparasitario no resulta, no mejora los síntomas, el paciente sigue teniendo fiebre y un dolor persistente, bueno, es una indicación de realizar una punción diagnóstica y terapéutica a la vez. Cuando el absceso tiene un tamaño mayor a 5 centímetros, porque eso aumenta el riesgo de ruptura inminente, lógicamente que va a llevar a una peritonitis. Cuando está localizado en el lóbulo izquierdo del hígado, sobre todo eso por la contigüidad con el pericardio que está ahí, que puede invadir perfectamente y se puede diseminar, entonces se suele recurrir rápidamente a un tratamiento quirúrgico. Cuando hay una distancia entre el absceso y el diafragma menor a 2,5 centímetros, lógicamente esto es para evitar la diseminación de ese absceso, entonces se realiza la punción precoz. Y cuando hay una duda diagnóstica, no estamos seguros si es o no es un absceso a mediano. El pronóstico de estos pacientes que son portadores de un absceso hepático a mediano suele ser bastante bueno. Por lo general tiene una resolución por imágenes a los 6 meses. En algunos casos lógicamente puede ser mucho más rápido, 3 meses, o puede ser un poco más gradual, 12 meses. Pero por lo general suelen ser 6 meses el periodo de curación ya de estos casos, de estos pacientes. Y tienen una mortalidad muy baja, menor al 1%. Este es un cuadro para demostrar las diferencias que puede haber de repente entre el absceso hepático a mediano y el piógeno. Por eso es importante pensar en cada uno de ellos y tratar de diferenciarlo. Lógicamente, por el tratamiento es diferente. En relación a la historia, vemos que en el de origen a mediano hay antecedentes de viaje o de diarrea que puede indicar el origen de, o sea, alguna patología que puede haber tenido en el tubo intestinal que te puede orientar hacia la presencia de parásitos. Y en el de origen piógeno puede haber una historia de algún traumatismo reciente. En el laboratorio, en el hemograma, en el absceso hepático de origen a mediano, suele haber leucocitosis, pero es moderada y sobre todo es a expensas de eosinófilos. Suele tener estos pacientes eosinofilia, cosa que se ve muy frecuente en los pacientes que son portadores de parásitos. En cambio, en el absceso hepático de origen piógeno, también hay leucocitosis y suele ser mucho más elevada, pero es a una expensa de la neutrofilia, por ser de origen bacteriano. En el hemocultivo, lógicamente, la de origen a mediano va a ser negativo porque son parásitos, y de origen piógeno suelen ser positivos y se puede determinar el tipo de germen que está involucrado. La serología, dijimos que lo que se hacen son anticuerpos, lógicamente eso sirve para los abscesos de origen a mediano, donde vamos a tener los anticuerpos contra el parásito, y eso va a ser negativo en las que son de origen piógeno. El aspirado es muy importante, hay que evaluar siempre al realizar la punción aspiración de ese líquido. Normalmente el aspecto suele ser similar a pasta de anchoas en el caso de que sea el absceso de origen a mediano. Y el de origen piógeno es bastante espeso y bien purulento. Normalmente la de origen a mediano no suele tener un olor y el de origen piógeno sí tiene un olor que es bastante característico. Lógicamente los organismos que se aíslan del absceso hepático mediano son las amebas y en el piógeno normalmente son las bacterias y eso se puede hacer, como dijimos, el cultivo de eso. Y por eso el cultivo del a mediano va a ser negativo y la de origen piógeno va a ser positivo. Muchas gracias.